Ya lo tienen, hermanos, Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a dar lectura juntos ambos versículos, 22 y 23. Y una vez que terminamos ambos versículos, pues vamos a orar así de pie para que el Señor nos haga y nos dé de su gracia para poder aprender un poquito en esta mañana. ¿Ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? Que vamos a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por la hermosura de tu palabra. Siempre hay algo bello que tomar para nuestro corazón tan contaminado, Señor, por todo lo que hemos visto en la semana, lo que hemos escuchado, todo lo que ensucia, Señor, el pecado en el cual es una característica de nuestra naturaleza. Pero que tu palabra venga a purificar nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu esta mañana, y que la lección bíblica pueda ser un aliciente para mantenernos en el pleno crecimiento espiritual. Te pido que bendigas estos minutos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Qué interesante es el hecho de saber que podemos tener unas vidas más dignas ante la presencia de Dios. Cuando Dios demanda algo, cuando Dios expresa una orden, pues es porque Dios ya nos ha capacitado para poderlas llevar a cabo. Dios jamás nos pide algo que sabe que somos incapaces de poderlo llevar a la práctica. Así que cuando nos dice que podemos vivir en amor, en gozo, en paz, disfrutar de la paz, de la tranquilidad, del reposo, salud y todas estas virtudes que vienen como un racimo, vamos a decirlo así, cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo y es controlado y dominado al mismo tiempo por la persona divina del Espíritu de Dios. Entonces podemos disfrutar del fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto, como si fuese una sola presentación, estas 9 virtudes, de manera tal que podemos entrar en acción o en actuar día tras día con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, en la medida que como cristianos le permitamos a Él hacer en nosotros lo que Él desea hacer. Así que vamos a ver, hermanos, en esta mañana y recordar cómo las obras el fruto del Espíritu en contraposición a las obras de la carne, ambas tienen una fuerza increíble, ¿verdad que sí, hermanos? En el versículo, por ejemplo, en los versículos 19, 20 y 21, el apóstol Pablo está presentando las obras descaradas de la carne, de nuestros sentidos. ¿Se acuerdan que se enseñaba el jueves en la predicación acerca de la carnalidad? Cuando se habla de un cristiano carnal, es un cristiano que se deja llevar por los sentidos, por la fuerza de nuestros sentidos, de la sensualidad, ¿verdad? Y dice la Biblia, y manifiestas son, es decir, descaradamente se pueden ver desarrolladas visiblemente las obras, las acciones, las actitudes de los sentidos, de esta carne, en otras palabras, de esta humanidad en la cual estamos usted y yo viviendo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios y cosas semejantes a esta. Y en los versículos posteriores, 22 y 23, ahora Pablo enlista 9 cualidades que se presentan de inmediato cuando el cristiano le concede al Espíritu de Dios que pueda trabajar en su persona, en el cristiano,
de una manera plena y total. Así que vamos a ir describiendo cada una de estas 9 virtudes de las cuales usted y yo podemos gozar y en las cuales podemos vivir en el día a día. El fruto. Es interesante porque el apóstol Pablo en el verso 22 comienza diciendo más el fruto. ¿Se da cuenta? El fruto. No dice los. No está diciendo las cualidades, las virtudes, las acciones que pueden manifestar, sino el fruto, el resultado, la consecuencia del crecimiento de una semilla, podemos decir, de una simiente. Si tú decides andar así como andar en la carne, se va a manifestar de esta manera y de esta otra y de esta otra y de esta otra manera, comportamiento. También el andar en el Espíritu, el vivir de acuerdo no a los deseos de la carne, sino a los deseos del Espíritu. Y previo a estos versículos 22 y 23 hay que cabe recordar que el apóstol Pablo presenta la lucha espiritual en la cual usted y yo nos encontramos todos los días. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Qué lucha es? No es la tía lucha, ¿verdad? Que todos los días se levanta temprano para cocinarle a la... No, se refiere a esa batalla espiritual que nos encontramos todos los días, ¿no? El deseo del espíritu es una lucha constante contra los deseos de los sentidos de la carne. Y los deseos de la carne se oponen a los deseos espirituales para que el uno no haga lo que el otro desea y que el Espíritu Santo no haga lo que los deseos de la carne desean llevar a cabo. Entonces dice Pablo, si tú te dejas llevar por la carne, vas a manifestar estos defectos, voy a decirlo así, estos aspectos negativos, pero si tú andas en el Espíritu, el resultado será el fruto, es decir, este racimo estará compuesto por esta virtud, y esta virtud, y esta virtud, y esta virtud. Todo se presentará en una sola acción si tú andas en el poder del Espíritu. Vamos a ver, hermanos, el primero que dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Los primeros 3, algunos comentaristas expresan y dicen que el primer grupo de 3, que es amor, gozo y paz, son virtudes que están relacionadas hacia Dios. Es decir, el cristiano debe demostrar hacia Dios, como quiera que sea, son virtudes y cualidades bíblicas que el creyente debe de estar dispuesto no solamente a conocerlas, sino a poseerlas y a desarrollarlas. El primero es amor. ¿Cuántos de ustedes han leído estos 2 versículos, el 22 y el 23? A ver, levanten su mano los que no lo han leído. Yo creo que la mayoría, ¿no? Por no decir todos. ¿Cuántas virtudes son en el fruto del Espíritu? 9. Muy bien, díganme una. Pues la más fácil, ¿no? Y comienza con la primera letra del alfabeto, ¿no? Es amor. ¿Otro? Gozo, sin verlos. Véanme a mí. A ver, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, benignidad, bondad. ¿Usted quiere decir una, hermano? A ver. ¿Sí? Sí, también, ¿verdad? Templanza, ¿qué más? Mansedumbre. La fe. Fe, exactamente. Se lo voy a preguntar en orden antes de terminar la clase, ¿ok? Porque ahorita me las dijeron por todos lados. Pero está bien, ¿verdad? El asunto es conocerlas. Vamos a empezar por el amor, aunque en sentido específico, hermanos, estas virtudes tienen relación hacia Dios, del creyente hacia Dios, porque nos capacitan a los cristianos para una mejor comunión con nuestro Señor. En expresión general también tienen relación, amor, gozo y paz, hacia los demás, pero también con uno mismo. El amor es el término agape, ya lo mencionábamos, se mencionaba en alguna ocasión, también el jueves se recordaba, y el amor es el primero, es la actitud primigenia que menciona Pablo en estos versículos, y el amor es como el primogénito
entre todas las virtudes del fruto. Y esto es importante. ¿Por qué será importante que Pablo haya marcado o declarado la primer virtud del fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con el amor, o es el amor? ¿Por qué creen? Es una pregunta, ¿eh? Porque es el más grande. Porque es el más grande. Muy bien. ¿Qué más, hermano? El principal. ¿Mm? El principal. Porque es el principal. Muy bien. Porque es el primer mandamiento. Porque es el primer mandamiento. No, el principal mandamiento. El principal mandamiento. Muy bien. ¿Qué más? Porque empieza con la A. También, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué será el más grande de todos? Correcto. ¿Qué más? Porque Dios es amor. ¿Quién dijo? Porque Dios es amor. Muy bien. Correcto. ¿Qué más? Que si no hay amor no se pueden cultivar las otras. Cultivar otras actitudes, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué dijo Pablo? Todo esto es correcto, ¿verdad? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, donde dice, si yo tuviese todo el dinero, todas las riquezas del mundo, y los llegara a dar? Pablo no las tenía, por supuesto, hay un sí condicional, ¿verdad? Si yo las tuviera. Si yo tuviese todas las riquezas del mundo y lo diese a los pobres, pero si no tengo amor, no lo hago con amor, y lo hiciera renegando, ¿no? Pues yo no lo quería hacer, pero pues por no ver a tantos pobres aquí, no. Y no tengo amor, no sirve de nada, ¿no? Si yo hablase lenguas angélicas, y no es que hay tal cosa, bueno, probablemente hay un lenguaje entre los ángeles, no sabemos, pero Pablo no lo hablaba, porque él decía, si yo hablase, no lo hago, pero si yo pudiera hacerlo, ¿no? Y no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada. Sería como metal que resuena, o como un címbalo que retiñe, que no tiene, no es ni sonido, que sería puro ruido, por la ausencia de esta virtud llamada amor. Así que el amor es lo que Dios es, como ya mencionaba una hermana, y es lo que nosotros deberíamos ser también. ¿Qué dice 1 Juan 4:8, hermanos? ¿Quién lo puede leer? En cuanto lo tenga, se pueden poner de pie y lo leen, por favor. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Correcto, muchas gracias. El que no ama, pues es porque no ha conocido a Dios, y luego Juan aclara porque Dios es amor. Si Dios es amor y ya le conoces a Dios y es parte de tu vida y tú eres parte del rebaño del Señor, entonces puedes amar como Dios nos ha amado a nosotros. Así que Dios es amor y nosotros debiéramos serlo también. Y este tipo de amor divino, hermanos, está hermosamente descrito, ya sabemos en qué pasaje, 1 Corintios, capítulo 13, que no lo vamos a leer, pues lo conocemos, y se expresa este tipo de amor agape, desinteresado, incondicional. En su mayor expresión lo encontramos en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Esa es la mayor manifestación del amor de Dios para con nosotros. Y por encima de todo lo que se hace, debe estar todo atado correctamente con ese cordón llamado amor. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses capítulo 3, verso 14, nos recuerda la escritura, Colosenses 3:14, lo siguiente: y sobre todas estas cosas, dijo el apóstol Pablo, vestíos de amor. ¿Qué es qué cosa, hermano? El vínculo perfecto. Es ese cordoncito que va a atar y va a traer perfección a tu vida, a tu relación, a cualquier aspecto, a cualquier actitud. Lo que hagas, hay que hacer lo que hagamos, hermanos. Es lo que está diciendo la Biblia. Todo lo que hagamos, por mínimo que parezca, siempre todo debe de ir acompañado de este vínculo perfecto que es el amor. Y Dios nos lo ha dado. Amén. Pero también encontramos en Gálatas capítulo 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, pero también es gozo. El gozo. Para el cristiano genuino y sincero, que de verdad ama al Señor, el gozo
no solo es una consecuencia necesaria del amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Alguien expresó, algún comentarista de la Biblia, de este pasaje en específico, declaró que las 8 virtudes que describe el fruto del Espíritu, todas van cimentadas sobre el principal bloque, que es el amor. Amor, gozo, amor, paz, amor, paciencia, amor, benignidad. Cada una de estas cualidades o virtudes van fuertemente entrelazadas con el del amor, con amor. Y dice amor, gozo. No solamente es una consecuencia del amor, sino que también es un deber, el estar contentos, el gozo del Señor. Amén, hermano. Es una necesidad, pero es un deber también. Si me acompaña a Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura, Filipenses capítulo 3, verso 1, dice: por lo demás, hermanos. ¿Qué les dice Pablo a la iglesia de Filipos? ¿Qué les ordena? ¿Ya lo vieron? Filipenses 3.1, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. Punto. Y ahí termina la frase. Dice: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para ustedes es seguro que se las vuelva a enseñar. Pero entonces declara la primera verdad eterna y dice de este capítulo: por lo demás, hermanos, entonces gozaos en el Señor. Dice, y punto, y terminó la frase. Gozaos. ¿Se da cuenta, hermanos? Es una orden. Esto se convierte no solamente en una necesidad para nosotros como cristianos, sino se convierte en un acto de obediencia. Cuando las cosas no van bien, dice la Biblia: gózate. Aunque no entiendas, aunque la circunstancia te sea incomprensible, aunque tus emociones sean variables, inestables en determinada situación, tienes que aprender a estar gozoso. Gozaos, pero dice en el Señor, no en la circunstancia, no en las personas. Dice gozaos en el Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia, hermanos? En el Señor sí podemos tener gozo, mas no en las personas. Porque somos cambiantes, somos volubles, traicionamos, somos diferentes. Actuamos de una manera y declaramos algo, la siguiente día podemos declarar lo contrario. Por eso el apóstol Pablo dice: gozaos en el Señor, porque el Señor no cambia, Él es inmutable. No hay mudanza ni sombra de variación, expresó el hermano Santiago. Así que en el Señor sí podemos obtener, claro, la palabra de Dios nos está diciendo que vamos a andar siempre sonrientes todo el día, porque somos humanos y hay situaciones que nos duelen y nos parten el alma, ¿verdad que sí, hermano? Y nos confunden, y situaciones que no entendemos y decimos: ay, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué esta situación y aquella circunstancia? Y lloramos y todo eso. Pero a pesar de estas situaciones, en el Señor podemos tener gozo, porque Dios siempre, hermanos, día tras día nos da motivos para estar gozosos. ¿Sí o no, hermano? ¿Se acuerdan? Una de las cosas que nos deben de alentar a continuar adelante, pues es pensar en la venida del Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, dijo Pablo a los hermanos de Tesalónica, hablando justamente de la venida del Señor. Como diciendo, pues esto es temporal, lo que nos sucede aquí en este mundo, lo que le suceda a este cuerpo y las situaciones que imperen en tu diario vivir, pues son temporales, son pasajeras. Cuando el Señor venga, todo eso se va a terminar. Aliéntese en tu corazón y tome fuerza en el Señor. Así que no será tan complicado, o si me permite expresarlo de esta manera, no será tan difícil para usted y para mí estar gozoso en el día, a pesar de situaciones conflictivas o adversas que pudiésemos recibir o estar viviendo en ese día determinado. Pero si en el Señor nos encomendamos, y Dios nos dará la fuerza y el ánimo para estar gozosos. Amor, gozo. El gozo es contentamiento y la satisfacción con Dios y con todos los tratos que Él tiene para con nosotros. Si continuamos en el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Y cuál es el tercero, hermano? Paz.
Y esta viene una vez aceptada la reconciliación con Dios. Entonces podremos gozar de entera paz, sabiendo en quién hemos creído. ¿No es cierto, no? Si vamos a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, verso 19, dice la Biblia lo siguiente, 2 Corintios 5, 19. Hablando Pablo acerca de la doctrina de la reconciliación, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ahora, la doctrina de la reconciliación no es que Dios nos haya dañado o nos haya afectado a nosotros, es que nosotros ofendimos a Dios. Y Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, está abriendo la vía de la reconciliación. No que Él se reconcilie con nosotros porque nos haya ofendido, sino porque nosotros hemos ofendido a Dios por nuestro pecado. Esto quiere decir que Dios está dispuesto a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo a reconciliarse con Él. La reconciliación nos habla de la restablecimiento de una relación que ha sido quebrantada. Y la relación con Dios no la tenemos porque el pecado nos ha separado de Él, ¿no es cierto? No. Y en Cristo estamos reconciliados y tenemos esa paz. La paz con Dios incluye paz también en las relaciones armónicas entre otros hermanos. Muy bien, vamos a Gálatas 5:19, hermanos. Vamos a Gálatas 5:19. Perdón, 5:22. A ver, ¿quién me dice ese versículo? No, únicamente el 22, no me digan el 22-23, ¿ok? Solamente el 22, ¿quién lo dice? No leerlo, decirlo es de memoria, ¿ok? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Correcto, es hasta fe, ¿verdad? Muy bien, Brandon. A ver, hermano, ¿quién más? ¿Más el fruto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué más? No, es hasta fe. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ok, ahí termina el 22, ¿verdad? A ver, ¿quién más, hermano? A ver, Miriam Leana Yancy, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Bondad y fe. Muy bien, Ana Yancy. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Muy bien. Se brincó una, ¿verdad? Bondad. Hermano Ricardo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien, correcto. ¿Quién más, hermano? Fernanda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Muy bien. A ver, hermano. ¿Quién más? Hermana Rocío. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Correcto, muy bien. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién levantó la mano? Iván. ¿No? ¿No levantaste la mano? No. A ver, ¿quién más? Perdón, Barak. Mas el fruto del Espíritu es más amor, gozo, paz, paciencia, bondad, Benignidad. bondad, fe. Correcto. A ver, hermanos, ¿quién más? ¿Quién va diciendo más? Los hombres, ¿verdad? ¿Sí? ¿No lo habían notado, hermanos? A ver, ¿quién más, hermanos? ¿Quién más? A ver, Gilberto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Correcto, muy bien. Muy bien. Uno más, hermanos. A ver. Byron, ¿verdad? Muy bien. Bien, vamos a decirlo todos juntos, hermanos, únicamente el verso 22, ¿ok? De memoria, preferiblemente, si no, entonces vaya a la Biblia y busque. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien, a ver los de este lado, nada más. Mas el fruto del Espíritu
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien, de este lado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien. Vamos a continuar. Antes, unos 10 minutos, 15, les voy a preguntar todo el versículo completo, ¿ok? Pero no se me distraigan, tampoco memorizando. Bueno, vamos a continuar. Y dice el pasaje, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y luego continúa con la otra virtud. ¿Cuál es, hermanos? La paciencia. ¿Qué entendemos por paciencia? ¿Quién me dice? Yo entiendo por paciencia esto. A ver, dígame. ¿O a qué se le asemeja la hermano Ricardo? Tolerante y comprensivo. Tolerante y comprensivo. Ok, muy bien. ¿Qué más, hermano? Muy bien. Calma. ¿Mande? Calma. Paciencia. Como decía Calimán, serenidad y paciencia, ¿verdad? Calma, muy bien. ¿Qué más, hermano? Aprender a esperar. Aprender a esperar, muy bien. ¿Qué más? Hermana. Que a pesar de las circunstancias sean difíciles, uno puede tener la tranquilidad para esperar. Exactamente. Correcto. Exactamente. La paciencia, hermanos, podemos decir que es la largura del ánimo que se ejercita en relación con personas, por ejemplo, y ayuda la paciencia o esa largura del ánimo a soportar sin un rencor vengativo la conducta perversa de parte de otras personas hacia nosotros, por ese lado. Pero por otro lado también el concepto podemos entenderlos como la quietud o la tranquilidad con la cual esperamos o le hacemos frente a determinadas circunstancias, como decía la hermana Rocío. En Efesios capítulo 4 versículo 2, Efesios 4:2 dice, con toda humildad, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, versículo 1 de Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo hemos sido llamados a vivir en la vida cristiana? Con humildad, con toda humildad y con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí la paciencia tiene que ver en relación hacia otras personas, pero también es ante circunstancias. No es la pasividad con la cual pudiésemos esperar que algo ocurra, sino es la tranquilidad y la esperanza con la cual enfrentamos o afrontamos determinadas situaciones. También podemos decir que es la extensión del ánimo, la largura del ánimo en las aflicciones, en las contrariedades y también en las persecuciones. La paciencia es una virtud, hermanos, que Dios le ha dado al cristiano, implantada, porque Dios sabe que necesitamos ser pacientes. ¿Se necesita paciencia, hermanos, en el día que vivimos? ¿Sí o no? Paciencia para todo, ¿no es cierto? Para todo. Hoy en día, ya se dio cuenta, ¿verdad? El mundo es tan impaciente. Basta con subirse al carro y salir a la esquina. ¿Cómo la gente es tan desesperada? Quiere pasarse, cruzan el semáforo en rojo, vienen a una persona que va cruzando la calle y le sueltan el carro, le avientan el carro, se cruzan de carril a otro carril sin poner direccional y sin avisar, ahí te voy, ¿no? Y es un desastre porque no hay paciencia y muchos cristianos vamos arrastrándonos por esa falta de virtud. Pero el cristiano que vive en el Espíritu Santo no solamente manifestará en su vida amor, gozo, paz, sino tendrá paciencia. Recuerdo que un hermano hace muchos años, él decía, una vez alguien se levantó en la reunión de oración a pedir, yo pido, hermanos, que me ayuden a orar, que Dios me dé paciencia. Y después el hermano se fue y se acercó después del culto y le dijo, hermana, no le pida a Dios paciencia, porque la Biblia dice que la paciencia produce las pruebas. Y si usted le pide paciencia a Dios, usted va a aprender paciencia, pero a través de las pruebas. Entonces, si usted pide paciencia, Dios le está pidiendo. Es como si le pidiera a Dios que le traiga más pruebas y más conflictos, situaciones difíciles, para que se desarrolle la paciencia en usted. Entonces, ya la hermana ya no pidió paciencia, ¿verdad?
Así que la paciencia, hermanos, es una virtud pues que Dios ha implantado en el cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Para tener ese ánimo, esa largura de ánimo que podemos mostrar hacia con personas, pero también para poder soportar situaciones que no son tan agradables a nuestra vida o que son situaciones inesperadas, pues debemos de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? No, para poder vivir en amor y paciencia. Dios nos demanda también ser pacientes. No solamente es una virtud que Dios nos ha comunicado, nos ha implantado en nuestro diseño divino como cristianos, sino que tenemos que ser pacientes para con otros. Hay personas que nos colman la paciencia, ¿verdad que sí, hermano? Necesitamos, Señor, dame paciencia. La esposa se impacienta con el marido, ¿sí o no, hermano? Sí, ¿verdad? Nomás se ríen las hermanas. El marido se impacienta con la esposa también, ¿no? Ay, ¿quién entiende a las mujeres? Dicen. Los hijos pueden causar impaciencia a los padres. Usualmente lo hacen, ¿verdad? Nos toman la paciencia en un momento dado, por una o por otra razón. O los padres podemos impacientar también a los hijos. Hay personas ajenas a nosotros que nos colman la paciencia. Y como cristianos debemos de tener un testimonio digno de la vocación con la cual fuimos llamados, como dijo Pablo, a través de ser pacientes en determinado momento. Así que usted dirá, pastor, yo soy una persona muy impaciente. ¿Cuál sería la solución a la impaciencia? Preguntar a ver quién conoce un buen psicólogo cristiano para... ¿No? Ese es andar en el Espíritu. Señor, me hace falta paciencia, yo me exaspero muy rápidamente y contesto y me dejo llevar por la situación y no soporto que la gente sea tan pasiva. Y no es que la gente sea tan pasiva en muchos de los casos, es que somos muy impacientes nosotros. Te dígale, Señor, ayuda a desarrollarme esta virtud en mi vida, por lo tanto, que tu Espíritu Santo me controle, me llene, me gobierne, me domine en todos mis aspectos, mi vida, para que yo pueda eventualmente reaccionar de una manera correcta y no hablar por hablar, y no señalar por señalar, y no reaccionar intempestivamente. Dame la tranquilidad, la extensión de mi buen ánimo para poder pensar antes de actuar. O contestar, saber tardarse en responder. Todo hombre, como dijo Santiago, por lo demás, hermanos, todo hombre, ¿cómo debe ser? Tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios. Salomón dijo en Proverbios, al que responde antes de oír, ¿cómo dice? Se le tomará como fatuidad y oprobio. Hay que aprender a escuchar. Hay que callarnos muchas veces, ¿no es cierto, hermano? ¿Cuántos conflictos nos ahorraríamos si aprendemos a callar? Vamos a escuchar primero. Queremos defendernos. Justo parece el primero que aboga por su causa, dijo Salomón en Proverbios. Pero después viene otro y lo deja en vergüenza, ¿no? Hay que escuchar. Hay que saber escuchar. Retener nuestras palabras, reprimir nuestra impulsividad, decir, Señor, a ver, controla, necesito primero escuchar para saber si respondo o no respondo. Y si respondo, pues ayúdame a hacerlo de manera asertiva, de la mejor forma, si es que lo tengo que hacer. Y tener cuidado, la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios. ¿No? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ya vamos a terminar. Benignidad. Vamos a Gálatas, hermanos, y vamos al pasaje mismo. Continúa la siguiente virtud del fruto, que es la benignidad. La palabra benignidad en este pasaje, sencillamente debemos de entenderla como gentileza. Y la idea de esta palabra, benignidad o ser gentil, es de ser útil y servicial a otros.
Así que benignidad, aquí en el fruto del Espíritu, es sencillamente ser útil y ser servicial a otros. Ser servicial. ¿Qué le decimos los padres a los hijos cuando van a algún lugar? ¿Qué les decimos? Entre muchas otras recomendaciones, ¿qué les recordamos? Acomídete. Acomídete, no te quedes sentado, sentada ahí mientras alguien ve, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo ayudar a levantar? Haz algo, no te quedes ahí. Sirve, no que te sirvan. Y lo primero que sabemos después es que ahí se quedaron sentados, ¿no? Pero que sean acomedidos. Ese es el concepto de esta palabra, benignidad, gentileza, es decir, ser de utilidad a otras personas y ser serviciales donde quiera que estemos. Se muestra la benignidad o la gentileza, en particular en la bondad práctica que se ejercita en el trato hacia otras personas. No tenemos que dejar, mire hermano, lo que tenemos que aprender, y los adultos hemos aprendido muchas veces con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero los muchachos, nuestros hijos, nuestros adolescentes, tú tienes que aprender a ser útil a donde vas. No esperes que te digan, haz esto, puedes hacerlo, tú préstate para hacerlo. Toma la escoba, toma un trapo, no digas, ahí pegaron un chicle, a ver cuándo lo quitan, hermano. Si hay un chicle pegado ahí en el piso, levántalo. ¿No? Quítalo ahí con el pie, con una moneda, con una espátula, con una cuchara, para que no se vea feo. Si me doy a entender, si hay que guardar sillas, que hay que sacar sillas, vamos a prestarnos. En lo mínimo o en lo más que se pueda hacer, y cuando hay mucho que hacer, por mayor razón. Cuando ya sabemos quién hace las cosas, pues por lo menos prestarnos y decir, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero serle útil. Un jovencito o una señorita que son serviciales, se nota. La Biblia le llama diligencia también. Como dijo Salomón en Proverbios, hay un proverbio donde dice que el diligente no va a estar delante de los de baja condición, sino delante de ¿quién? De los príncipes. El diligente, el servicial. Joven, señorita, si están haciendo algo, los adultos, alguien ahí que está ayudando, limpiando, haciendo eso, ¿verdad? Levántate y préstate para ayudar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿No? Si algún hermano ves o una hermana que va subiendo la escalera, ayúdale a subir. Ha estado en lugares, no me refiero a la iglesia necesariamente, pero lugares donde hay personas mayores de edad y hay jovencitos o señoritas o adolescentes que pasan apurados corriendo y le dan un codazo a una persona mayor que va con bastón, ¿verdad? Y se dan cuenta y como que pisaron algo y voltean y se van. Ni siquiera se disculpan. Ni siquiera regresan para tomarle el codo a esa persona y decirle, discúlpeme, le pisé, le empujé, perdón, no fue mi intención. Nada. Y la Biblia nos dice que debemos de ser benignos, es decir, gentiles, útiles, serviciales. La benignidad es mostrar una conducta amigable hacia los demás. Y los cristianos hemos sido llamados por Dios a ser benignos, es decir, a mostrarnos amigables para con todos, aún para con nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Así que debemos ser amigables, pero sin comprometer nuestro testimonio como cristianos también. Vamos a Proverbios 20:19, por favor. Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. ¿Quién lo tiene, hermanos? Que lo pueda leer en voz alta. Proverbios 20:19. ¿Quién lo tiene? El que anda quismo descubre el secreto, no te entremetas pues con el sueldo del hombre. Exactamente, gracias. No te entremetas con quien no debes. Cuida tu testimonio. Proverbios 22:24. Proverbios 22:24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sé, que aprendas sus maneras y entonces tomes lazo para tu alma. Cuida tu vida. Proverbios 24:19, hermanos. ¿Quién más? Proverbios 24:19. ¿Quién lo tiene?
No te entremetas con malignos ni tengas envidia de los judíos. Correcto. Hay que ser amigables, pero tener cuidado, hermanos, con quién andamos. Con quién se relaciona uno. Con quién platica. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Y el versículo 21 de Proverbios 24 también dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los velidosos. Ten cuidado. Ten cuidado. Ok, vamos a avanzar, hermanos, para llegar a la parte final. Amor, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No, hasta ahí, bondad. Bondad, vamos a terminar casi. La bondad tiene esta virtud en este versículo, tiene la idea, hermanos, de carácter, de nobleza, perdón, de carácter. Y es como una combinación de justicia y amor. Bondad es como la benignidad que mostramos a otros, como lo muestra la palabra de Dios en Lucas 10:30. Vamos a Lucas 10, por favor. Lucas 10:30. Cuando vemos al buen samaritano, ¿se acuerda de este relato? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces dice el relato que bajó en esa cuesta de Jerusalén hacia afuera, hacia abajo, por así, pasó un levita, pasó de largo, pasó un sacerdote, se fue de largo, y pasó un samaritano. ¿Qué relación, hermanos, tenían los samaritanos con las personas de Israel, o los judíos? No se llevaban bien. Se llevaban bien, ¿verdad? La historia es muy larga de contar. Sencillamente eran enemigos acérrimos, eran adversarios, no se podían ver. ¿Se acuerdan cuando esa mujer samaritana recibió al Señor Jesucristo en el pozo? Cuando el Señor le dijo: dame de beber, tengo sed. ¿Qué le dijo a la mujer? Siendo tú judío me pides. Estaba sorprendida porque le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, vienes conmigo, que soy samaritana, y me pides de beber? Si nuestros pueblos no se tratan entre sí. Había riña, había pugna, pero la bondad, hermanos, siempre se muestra en actos de benignidad. ¿Okay? Y vamos a terminar con la fe. Si volvemos a Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿No me han dicho cuántos minutos faltan, hermanos? ¿Les sigo? ¿Sí? Bueno, les voy a seguir, ¿no? Hasta que me lleguen hasta aquí. Bien. Paciencia, benignidad, bondad. Yo lo siento por los hermanos que me están haciendo ojitos. Bondad, y termina el versículo 22 ¿con qué? Fe. ¿Qué es la fe? La fe es algo más que sencillamente confianza. Fe, podemos decir que es la seguridad de algo sencillamente que no vemos. ¿Cómo lo describió el escritor de Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción o la seguridad o el denuedo que tenemos de lo que no vemos, ¿no? Ahora, en la Biblia por lo menos encontramos, por decirlo de esta forma, tres tipos de fe, por así decirlo. Uno, encontramos la fe que salva, ¿sí o no, hermano? Sí, ¿cuál es ese tipo de fe? Pues la que nos lleva a creer en Jesucristo como Salvador. Un versículo que nos apoye esta tesis. Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe que salva. ¿Okay? Y muchos otros versículos más. Podemos decir que hay otro tipo de fe, que es la fe que espera. Es decir, aquella seguridad en la cual tenemos en Dios, de que cuando le clamamos nos permite con paciencia esperar la respuesta de Él. Podemos decir que esa es la fe que espera. Por ejemplo, Hebreos 11:1, pero también Mateo 21:21. ¿Quién lo puede leer? Mateo 21:21. ¿Quién lo tiene? Respondiendo Jesús les dijo:
De cierto os digo que si tuviereis fe, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Exactamente, gracias. Luego dice el 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esa es la fe que espera. ¿No es cierto que cuando oramos tenemos que creer que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo al Señor? ¿Verdad que sí, hermano? La fe que espera es diferente a la fe que nos lleva a la salvación. Pero también podemos decir que hay un concepto de fe que podemos decir que es la fe que nos une. En el sentido de que estamos reunidos aquí en la iglesia, ¿por qué? Hay algo que nos une. ¿Qué es, hermano? El amor de Cristo. El amor de Cristo, ¿verdad? Que nos ha llevado a la fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos une? Nuestra fe. La misma fe en el Señor, ¿no? Entonces podemos decir que hay una fe que salva, una fe que espera, pero también una fe que nos une como pueblo de Dios. Romanos 14:1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Recíbelo. ¿En dónde? En la fe. En la fe de los creyentes. Pero el hermano que no tiene tanta fe, que es un poco más débil, recíbelo. La fe. Primera a los Corintios 16:13. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 13. ¿Quién lo tiene, hermano? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Correcto, muchas gracias. Velad, es decir, tienen que estar despiertos y estén firmes en la fe. No en la fe que les ha llevado a la salvación, no en la fe que te lleva a esperar la respuesta de Dios, sino en esa fe que te une. Estar firmes en esa comunión, en esa fe que te mantiene en asociación con los creyentes, la fe que une. Y dice en la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, fe. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado fe, amén. Hay riesgos de que nuestra fe se pueda debilitar. Hay riesgos de que nuestra fe pueda ser dañada, ¿no? Por malos testimonios. Pero gloria al Señor que estamos en la fe de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, en la fe del Señor Jesucristo. Así que, si hay algo que nos ha unido esta mañana, hermanos, si nos está uniendo, ¿qué es? Es nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque quizás, si nos pusiésemos a platicar de algún tema, no nos íbamos a poner de acuerdo. ¿Verdad que no, hermano? No. Quizás si lleváramos a cabo algún plan, y a ver, hermanos, vamos a ver, ¿qué piensa usted de esto? No, hombre, aquí no lo vamos a llevar. ¿Verdad que sí? Es que yo pienso esto, no, es que yo pienso esto otro, no, es que yo aquello. Y ¿sabe qué? Mejor ahí le dejamos, ¿no? Porque pensamos distinto, pero es lo que nos une. Y es la fe. Y gloria al Señor que nos une la fe y no nos une el dinero, porque no lo tenemos. Y no nos une la sangre necesariamente. Algunos aquí sí son parientes, ¿verdad? Y hay varias familias que les une su sanguinidad, pero en ellos, pero no estamos aquí por eso, estamos aquí por la fe de Cristo. Y pasamos por alto muchas situaciones que son irrelevantes, porque lo más relevante es la fe por la cual estamos aquí. Y si queremos fortalecer nuestra fe, pues tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Ok, vamos a... Sí, hermano. Nada más un versículo también de Efesios, bueno, son 3 versículos. Dice Efesios 6, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, ¿verdad? Que es un escudo, pues es con lo que nos podemos defender, con lo que nos podemos proteger más que defendernos. La espada nos defiende, pero el escudo nos protege, ¿verdad? Es la fe, hermanos. Cuando estamos en la fe de Cristo, estamos seguros y estamos protegidos. Para poder fortalecer nuestra fe es necesario, entre algunos otros aspectos importantes, pues estar escudados en la iglesia. La iglesia es un escudo
para la fe, porque la fe se puede debilitar. Pero si nos acercamos a Dios a través de venir a la iglesia y buscamos su rostro y estamos con los hermanos, la fe que tenemos en común, eso nos protege, nos cuida. Por eso es importante estar en la casa de Dios siempre y mantenernos cerca del Señor y estar en la iglesia, porque eso nos da la fuerza, el vigor, el valor, el ánimo para podernos mantenernos de pie. Si viniendo a la iglesia muchas veces el diablo nos toma en descuido, imagínense estando lejos del Señor con mayor razón.